Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo especial con el Señor. Le damos gracias a Dios por este nuevo mes que estamos empezando. Gracias a Dios porque hemos tenido su favor, su bendición en este año. Ya vamos en el mes número 3. Y bueno, pues parece ser, como hemos dicho en nuestros escritos de entre semana, que este año trae prisa. Y bueno, pues vamos a disfrutar de nuestra comunión delante del Señor. Vamos a pedirle que sea Él quien se glorifique en medio de nosotros, porque reconocemos que lo importante en este tiempo es nuestro Dios. Y por eso, bueno, pues les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a que juntos pongamos nuestro tiempo en manos de nuestro Dios. De manera que, si lo desean hacer, inclinen su corazón junto con el nuestro para que podamos dedicar este tiempo especial a nuestro Dios. Señor y Dios, gracias. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que tú te glorifiques en medio de nosotros, que cada uno de quienes estamos atentos a esta transmisión, que podamos recibir el bien que tú tienes ya dispuesto para cada uno de nosotros a través de tu palabra y a través de esta unción de tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque es tu Espíritu quien nos explica la palabra, quien la pone de una manera fácil de comprender para cada uno de nosotros, y por eso te damos muchas gracias. Sabemos, mi Dios, que habrá personas que se sumen a esta transmisión en los momentos subsecuentes. Te pedimos que les ayudes en la sintonización de esta señal en sus equipos electrónicos, que puedan tener dominio sobre ellos y que puedan recibir desde el principio este mensaje que tú ya tienes preparado para nosotros. Queremos también rogarte que bendigas y, y, y guíes a cada una de las congregaciones, ministerios, hombres y mujeres, con poder, con autoridad, Señor, que así como aquel de Jesús, iban siempre cargadas de autoridad, que nosotros también, quienes te servimos, podamos presentar tu palabra con autoridad, Señor, respaldados por una vida íntegra delante de ti. Y gracias, Señor, porque tú haces que México sea una nación diferente, que México sea una nación de ti, que México pueda ser recorrido a lo largo y ancho de nuestro territorio por esta palabra de vida, de esta verdad absoluta que es tu palabra. Te damos pues muchas gracias por todos aquellos que están sirviéndote en este día y te rogamos tu protección, tu bendición, tu favor, la unción de tu Espíritu Santo para todos nosotros, y te damos muchas gracias por escucharnos y por estar dispuesto para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Muy bien, vamos a alabar a nuestro Dios, como siempre lo hacemos, basándonos en su palabra. Digo al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí.
Digo al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí. Digo al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí. Oh, mi gran Señor, tú me has dado la salvación. Oh, cuánto te amo, pues has llenado mi corazón. Quiero cantar que tu gozo ya está en mí. Quiero gritar que yo vivo para ti. Quiero cantar que tu gozo ya está en mí. Quiero gritar que yo vivo para ti. Oh, mi Padre amado, cuánto he deseado llegar a ti. Sé que ya muy pronto para llevarme has de venir. Digo al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí. Digo al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí. Oh, mi gran Señor, tú me has dado la salvación. Oh, cuánto te amo, pues has llenado mi corazón. Quiero cantar que tu gozo ya está en mí. Quiero gritar que yo vivo para ti. Quiero cantar que tu gozo ya está en mí. Quiero gritar que yo vivo para ti. Oh, mi Padre amado, cuánto he deseado llegar a ti. Sé que ya muy pronto para llevarme has de venir. Digo al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí. Digo al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí. Bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas a mí. Aleluya, bienvenido seas, mi Dios, a la vida de cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Señor Jesús. Amén. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió,
así los envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Recibí el Espíritu de Dios, recibí el Espíritu de Dios. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Recibí el Espíritu de Dios, recibí el Espíritu de Dios. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Recibí el Espíritu de Dios, recibí el Espíritu de
Bendito eres, Padre. Y recibimos tu Espíritu Santo, Señor. Recibimos esta unción fresca de tu Espíritu Santo en este día, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta es precisamente la diferencia entre un mensaje al alma y un mensaje al espíritu. Podemos ser muy bendecidos, muy instruidos, muy edificados cuando recibimos instrucciones, conferencias, mensajes que van dirigidos al alma, pero cuando nuestro espíritu se alimenta, entonces verdaderamente nosotros somos edificados en lo que importa, en lo que tiene que ver con nuestra eternidad. Gracias, Señor. Nuestro mensaje de esta tarde se titula Dejen que el Espíritu los guíe y está fundamentado en el verso 16 del capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los cristianos radicados en Galacia. Recientemente, en algunas de nuestras clases de los sábados, estuvimos comentando varios párrafos de esta carta de Pablo, en los que describe el tipo de acciones que realizan quienes no son guiados por el Espíritu de Dios. Y todas ellas son acciones que resultan en el deterioro moral del individuo, de su familia, de la sociedad en general y aún del mundo. Y es motivado por aquellos comentarios y párrafos de la Escritura que en este día vamos a comentar lo que nos enseña este párrafo en particular. La carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, el párrafo 16, nos dice lo siguiente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe. ¿Los guíe dónde? En la vida, cada día. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y es el título de nuestro mensaje, dejen que el Espíritu los guíe. Para quienes vivimos ya en una realidad en la que la palabra de Dios es nuestra principal directriz en la vida, esta instrucción de Pablo nos resulta del todo comprensible, porque sabemos que un creyente que no es guiado por el Espíritu de Dios dista mucho de ser una persona espiritual e incluso podría llegar a no serlo. Porque como dice el Señor a través del propio Pablo en su carta a los cristianos que radicaban en Corinto, lo vemos aquí, segunda carta de Pablo a los de Corinto, en el capítulo 3, verso 6, nos dice lo siguiente: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Entonces, lo que estamos nosotros aquí proponiendo es que cada uno de nosotros que decimos o consideramos que somos gente de Dios, que nos llamamos cristianos, que podamos nosotros comprobar que somos guiados por el Espíritu de Dios, que podamos nosotros tener esta certeza de que es Dios quien guía las acciones de nuestra vida. No solamente, no solamente se trata de que al iniciar el día nosotros demos gracias al Señor, pues por el simple hecho de amanecer todavía en esta tierra,
sino que no solamente eso y le pidamos, Señor, bendíceme, guárdame, protégeme, sino que podamos nosotros permanecer con el canal abierto, sintonizados todo el día, para permitir que el Espíritu de Dios, que sabe todas las cosas y sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, nos pueda guiar para cada decisión, para cada acto. Entiendo que a lo mejor no nos vamos a poner a orar para preguntarle, Señor, ¿qué camisa me pongo, la azul o la roja? A lo mejor no nos ponemos a preguntarle eso, pero aún ahí el Espíritu de Dios nos puede guiar para saber la indumentaria apropiada para cualquier lugar al que vayamos o para estar en casa, si es el caso. Entonces, por esa razón, una persona que no es guiada en su relación con Dios por el propio Espíritu de Dios puede llegar a ser un verdadero peligro religioso. No sé si alguna vez lo hayan considerado. Una persona que pretende seguir a Dios y que no es guiada por el Espíritu de Dios puede llegar a ser un peligro para la sociedad. ¿Cuántas personas han sido calificadas de fanáticos, fanáticas, religiosos, religiosas, al actuar de determinada manera en contra de su entorno social? Porque bien lo dijo Pablo en ese párrafo que leímos, que los que no son guiados por el Espíritu de Dios viven bajo la ley, y los que viven bajo la ley, el fin de la ley es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida a través de su Espíritu Santo. Entonces, de lo que se trata nuestro mensaje en esta tarde es que seamos guiados por el Espíritu de Dios en cada momento de nuestra vida, sintonizados todo el día en la frecuencia del Espíritu de Dios, y espero que al hacer esta semejanza, que no haya nadie que se quede sin comprenderlo. Siendo consejeros matrimoniales en una de las congregaciones más dinámicas e influyentes de nuestro país, por muchos años nos tocó atender a cientos de matrimonios que llegaban y nos presentaban sus inquietudes y conflictos para que les pudiéramos dar un punto de vista fundamentado en lo que Dios nos enseña en su palabra. Y uno de los principales argumentos que escuchamos era que alguno de ellos pretendía aplicar los principios, los valores bíblicos de manera tajante en su relación conyugal. Y eso equivale en el ámbito automotriz a querer meter las velocidades de un auto estándar sin utilizar el clutch, que es el pedal del embrague. Y también espero que me puedan comprender lo que les estoy diciendo. Dejen que el Espíritu los guíe. La labor del Espíritu en nuestra vida es permitirnos seguir la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida, en la misma dirección del Espíritu que ha inspirado esa palabra. Seguramente todos recordamos un personaje cómico que trataba de explicar lo que otro había dicho. Bueno, ese personaje se inspiró en la función que el vocero presidencial en la época de Vicente Fox, el señor Ramón Aguilar, a principios de este siglo, explicaba a los medios de comunicación las declaraciones que había hecho el presidente en turno. Y su frase habitual era: lo que quiso decir el señor presidente es, y daba su explicación. Uno de los temas de mayor incidencia en esas consejerías era que el esposo decía: es que mi mujer no se somete. Y la Biblia dice, y la Biblia dice, y puntos suspensivos, ¿no? Ahí recitaba todo lo que se había aprendido de la Biblia a su favor. Y el argumento de la esposa era
casi siempre, no me puedo someter a un hombre que no sabe ser cabeza. Pácatelas. Qué fuertes declaraciones. Por un lado, una mujer acusada de rebeldía contra la autoridad de su marido, y por el otro lado, un marido acusado de no poder, de no saber guiar su posición de liderazgo, un liderazgo que Dios mismo establece en su palabra, pero por supuesto, bajo las condiciones del Espíritu Santo. Una de las mayores tragedias individuales y familiares se deriva de la poca o nula comprensión de los textos bíblicos. Recuerdo que hace años un individuo que, como en la Biblia dice, que Daniel no sufrió daño en el foso de los leones porque Dios lo guardó, él se metió con el argumento de su malentendida fe al área de los tigres en un zoológico y los animales lo mataron. Ese es un ejemplo trágico de una fe mal encaminada, de una fe mal entendida. La Biblia dice que a Daniel lo protegió el Señor. Claro que lo dice, y es un testimonio glorioso. Y luego dice que también a sus amigos, a los amigos de este Daniel, los metieron en un horno para quemarlos vivos, y resulta que el Señor los sacó del horno sin siquiera oler a humo su cabello. Eso son maravillas que Dios nos enseña en su palabra y son verdad. Pero no podemos nosotros tentar a Dios. No podemos nosotros querer usar lo que Dios nos enseña en su palabra fuera del campo de aplicación que la propia palabra nos está indicando. Entonces, no podemos nosotros, ay Señor, como aquí dice, pues entonces ahora tú haces esto o esto otro. No, eso no es lo que el Espíritu de Dios nos guía a hacer. El Espíritu de Dios nos guía a actuar con mansedumbre. ¿Qué significa eso? Significa que somos personas moldeables, somos personas que Dios puede transformarnos, que Dios puede modificarnos para su propósito eterno. Recordemos que el propósito de Dios no es para esta tierra. Para esta tierra hay ciertamente hay una, eh, llamémosle, una tarea que realizar, claro que sí. Si no, pues ¿para qué estamos aquí? Pero la primera de esas tareas es conocer a Dios, por supuesto. Y además, al estar aquí, claro que podemos hacer todo aquello que Dios planeó para que cada uno de nosotros pueda hacer obras, buenas obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Claro que sí, así lo expresa Dios mismo en su palabra. Pero el propósito final es la eternidad, porque todo esto que vemos, amados, un día va a desaparecer. Ayer visitábamos, mi esposa y yo, Tere, mi esposa, este, visitábamos el complejo de Plaza Universidad. Hacía muchísimo tiempo que no íbamos a ese lugar. Bueno, por lo menos juntos, porque ella quizás haya ido en otras ocasiones al súper o algo. Bueno, la cosa es que fuimos y me enseñó una enorme tienda de cosméticos y cosas de belleza que pusieron ahí. Y me acordé que antes ese espacio lo ocupaba el Cine Universidad o el Cine Plaza Universidad, que era una sala grande de proporciones antiguas porque precisamente en esa plaza se empezaron a estilar las microsalas de cine y se llamaban en aquel tiempo los multicinemas. No sé si todavía esa empresa siga, si exista todavía. Ahora ya tenemos salas de cine
la mayoría de ellas manejadas por por una sola cadena o dos que hay aquí en nuestro país. Entonces, me recordé y vi la transformación grande que ha habido en ese complejo, en esa plaza, comercial, una transformación grande. Y a veces nosotros tenemos esa idea de las cosas en cierta manera, pero viene la palabra de Dios, nos instruye y nos ayuda a cambiar. Es como actualizarnos. Entonces, como lo que me pasó ayer, recordaba yo una tienda, un comercio en ciertas condiciones o ciertos locales. No digo que no haya ido yo a esa plaza desde que había cine, ahí el cine grande. Sí, claro que sí. Pero en este caso, este negocio que me enseñaba mi esposa, que es un negocio enorme, que ocupa una cantidad tremenda de lo que fueron en otro momento muchos locales comerciales. Bueno, entonces, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos sintoniza para que nosotros estemos actualizados en nuestro concepto de las cosas. Y por eso es que Dios quiere que dejemos que su Espíritu nos guíe. Veamos lo que continúa diciendo Pablo a los de Galacia. Estamos en el capítulo 5. Y el párrafo 17 nos dice lo siguiente. Bueno, 17 y 18. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. A ver, repito esta frase. El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Por qué? Por esa lucha, por esa batalla entre el deseo de la naturaleza pecaminosa y el deseo que ha sembrado en nosotros Dios a través de su Espíritu Santo. Y entonces hay un algo que me detiene. Es como cuando queremos arrancar un automóvil, otra vez los automóviles, queremos arrancar un automóvil que se encuentra apagado. Si no giramos el switch de encendido en los modelos anteriores, ahora ya eso no se usa, ahora ya es todo electrónico. Pero bueno, en esos modelos, si no giramos el switch para el encendido, entonces no podemos nosotros maniobrar el volante. Está atorado. Y lo mismo pasa con esas fuerzas que se oponen en nosotros. Los deseos de la naturaleza pecaminosa nos llevan a querer actuar como el mundo actúa. ¿Cómo actúa el mundo? Con violencia, con descuido, con excesos, con, eh, con una serie de degradaciones del individuo. ¿Y qué es lo que el Espíritu de Dios nos propone? Nos propone todo aquello que nos edifica, todo aquello que nos levanta, aquello que nos purifica. Y evidentemente ahí hay una confrontación, ahí hay un punto de choque entre lo que quiere la naturaleza pecaminosa y lo que los deseos que nos ha puesto Dios a través de su Espíritu Santo. Y entonces, dice Pablo, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y el párrafo 18 dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Bueno, en estos párrafos, al decir la ley de Moisés, se refiere
a que es mejor ser guiados por el Espíritu que ser guiados por, por preceptos religiosos. ¿Sí? Al hablar de la ley de Moisés, aquí lo que Pablo les está diciendo a estos cristianos que radicaban en Galacia, que es mejor ser guiados por el Espíritu de Dios que serlo, que ser guiados por preceptos religiosos. Es mejor ser guiados por el Espíritu Santo que ser guiados por usos y costumbres de una comunidad o de una nación y por tradiciones personales o familiares. La lucha que tiene lugar en cada individuo nacido de nuevo es resultado de la confrontación entre los deseos que nos gobernaban antes de establecer nuestro compromiso de vida con Dios y los principios que aprendemos en la palabra del Señor, que son confirmados en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, dijimos que la lucha que tiene lugar en cada individuo nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque un individuo que no es nacido de nuevo, un individuo que sigue en sus costumbres, en sus ideas de las cosas, y por eso es que muchas veces había una confrontación tremenda de las culturas. Ustedes saben, amados, que cuando nos casamos, somos dos personas totalmente diferentes. Aunque nos guste quizás la misma música, aunque quizás nos guste alguno que otro platillo de comida o alguno que otro tema, eh, por lo general el matrimonio se establece entre dos personas totalmente distintas, de culturas diferentes. En unos hay una cierta tendencia a cierta conducta, en otros a cierta otra. Y cuando uno se casa, entonces en el seno del matrimonio se empiezan a desarrollar muchas confrontaciones por la trayectoria, la inercia educacional que trae uno y la inercia educacional que trae el otro. Y llega un punto en el que es necesario el acuerdo, es necesario el ponerse de acuerdo para saber qué camino van a seguir. De otra manera, si no se ponen de acuerdo, pues entonces surge la ruptura, que lamentablemente ha destruido casi a la mitad de los matrimonios que se realizan. Entonces, en respuesta a ese conflicto, Dios se anticipó en el libro de los comienzos, desde el libro de Génesis, luego de la insistencia del ser humano de hacer solamente el mal. En el capítulo 6 del libro de Génesis, en el párrafo 3, hay una declaración terrible de parte del Señor, pero que tiene que ver con esto que estamos hablando. Dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará, y en otras versiones dice, no contenderá, dice, con los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Y es que recordemos, amados, que veníamos de generaciones que habían vivido casi 1000 años, de personas que habían vivido 300, 500, 600, el más viejo más de 900 años. Entonces, dice el Señor, mi espíritu no va a contender, no va a tolerar todo el tiempo al ser humano. ¿Por qué? Porque había una lucha entre la voluntad perfecta del Dios vivo, que nos da la vida. Solo por eso deberíamos de vivir agradecidos toda nuestra vida con Dios. Pero se nos olvida, luego nos sentimos intelectuales, nos sentimos autosuficientes y nos empezamos a rebelar contra Dios.
y pensamos que nuestra opinión, que nuestro criterio es superior al creador, al criterio del creador del universo. Eso, amados, es una necedad. Entonces, Pablo en su introspección personal hace esta declaración sobre él mismo en Romanos en el capítulo 7, la carta a los romanos que eran cristianos que vivían en Roma. Verso 15 dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¡Qué reflexión! Dice, realmente no me entiendo. O sea, hay una confusión en mí, porque quiero hacer lo que es correcto, esa es mi voluntad, pero no lo hago. Es como aquel que golpea a su mujer y le dice, ay, es que no quería golpearte, no te quería lastimar. Pues, ¿cómo no la va a lastimar si le da un bofetón? Es que no quería. O aquellas mujeres muchas veces que al irse de la boca, cuando pelean contra su cónyuge, le dicen cosas que luego le dicen, es que no te quería yo decir eso. Pues no lo hubieras dicho mejor. Entonces dice, no me entiendo a mí mismo. Y aquí le estamos hablando de Pablo, el apóstol enviado por Dios para predicar a los gentiles. Dice, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio hacer. Es precisamente por esa lucha interior que enfrentamos que debemos permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Dejen que el Espíritu los guíe. Al decir dejen, quiere decir que tenemos la facultad para permitir al Espíritu que guíe nuestra vida o no. Esa facultad está en nosotros. Ciertamente no es agradable querer hacer algo y que alguien o algo nos lo impida. Si no, preguntémosle a los miles de personas que son afectadas por bloqueos, marchas y plantones que hay cada día en nuestra ciudad y en nuestro país. Hay quienes en su desesperación y frustración por no poder hacer lo que quieren, lanzan sus autos contra los manifestantes y a veces con esa desesperación actuamos en contra de lo que el Espíritu nos indica que es lo correcto. Nuevamente Pablo nos da testimonio al respecto. En Romanos también, en el capítulo 7, en el párrafo 21 en adelante, nos dice así: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder, otra ley dentro de mí que está en guerra con mi mente. O sea, a lo mejor aquí los psicólogos se darían vuelo analizando a Pablo, ¿no? Psicoanalizando a Pablo. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Es algo como lo que escribía el predicador en el libro de Eclesiastés. He visto este mal que hay sobre el ser humano. Aquí Pablo nos lo está diciendo, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. A veces, a veces a mí me pasa que cuando estoy platicando con mi esposa, ella me dice algún comentario, alguna cosa, y a mí de inmediato se me ocurre una broma, un juego de palabras eh, que para mí resulta muy gracioso. Y a veces cuando ella me está platicando algo y yo le salgo con mi
ocurrencia, me dice, pero te estoy hablando en serio. Y a veces yo pienso, híjole, debí de haberme quedado callado. Aunque se me haya ocurrido, mejor debí de haberme quedado callado. Y bueno, eso que les comento puede ser lo menos, pero hay veces que hacemos cosas mucho más trascendentes que no queríamos hacer o que sabíamos que no debíamos de hacer. Y eso, amados, es a lo que se refiere el Señor cuando nos dice, dejen que el Espíritu los guíe. Bien, el verso 24 dice, soy un pobre desgraciado. Qué terrible frase aquí para este siervo de Dios. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y es que bien sabía Pablo que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es la única que nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte. El mundo, amados, vive bajo la ley del pecado y de la muerte. A veces la gente se pregunta, ¿pero por qué Dios permite esto? Oye, mira, amado, amada, si hay una persona con una pistola dispuesta a dispararle a cualquiera, y lo hace, lo más probable es que lo mate. Y no es porque Dios lo permita, es porque el hombre trae un arma de fuego diseñada para matar, diseñada para agredir, diseñada o para defenderse en su caso. Pero es un arma de agresión. Entonces, igual, a veces la gente dice, pero ¿cómo Dios permite? No es que Dios permita, pero si alguien anda manejando un auto alcoholizado y se va se pasa por encima de peatones o causa un accidente en una carretera o en una calle, la gente se pregunta, ¿por qué Dios lo permite? Pues es que el ser humano tiene libre albedrío. Y además, este mundo está bajo el maligno, bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces, al pecado corresponde la muerte. La gente que vive en pecado procede a generar la muerte personal y colectivamente. Entonces, dice el verso 25, perdón, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Si hubiera terminado en el párrafo anterior esa expresión de Pablo, pues qué triste reflexión nos dejaría. Pero no, gracias por el Espíritu de Dios que guió a Pablo en esta declaración. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Por supuesto, la respuesta para este mundo es Jesucristo el Señor, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo la palabra de Dios hecha carne, como dice Juan, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios. Y dice, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Bien, luego podríamos pensar que finalmente si Pablo era tan severamente atormentado y era un gran hombre de Dios, ¿qué puede esperarnos a nosotros que somos gente sencilla, gente normal, como dicen, gente de a pie? Literalmente algunos. Ciertamente Pablo fue un gran siervo de Dios, pero cada uno de nosotros que estamos en Cristo tenemos en nosotros la capacidad para enfrentar y vencer toda iniciativa de nuestra naturaleza pecaminosa, porque Cristo la venció en la cruz. Veamos lo que también escribió Pablo en el capítulo 8 de esta carta. Nos dice así en estos párrafos: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas
pecaminosas. A ver, amados, amadas, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en lo que dice Dios que debemos pensar, que es lo bueno, lo puro, lo que es de buen nombre, aquello en lo que hay virtud, lo que es digno de alabanza. ¿En eso estamos pensando o estamos pensando en situaciones que nos alteran porque no tenemos forma de resolver? O sea, no es malo que pensemos, pero tenemos que pensar bajo el criterio que Dios nos instruye en su palabra. Entonces, hay un pensamiento que me está angustiando, pues voy a ponerlo delante del Señor. Someto mis pensamientos al señorío de Cristo. Punto. Y lo mismo en ese caso de los que están pensando. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son guiados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu, dice el párrafo 5. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les domine la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les domine la mente, lleva a la vida y a la paz. Al decir esto, Pablo nuevamente nos está poniendo en nosotros, como quien dice, está poniendo la pelota en nuestra cancha. Dice, permitir que el Espíritu domine nuestra mente lleva a la vida y a la paz. Permitir. Ese permitir implica que eres tú y que soy yo quien le va a autorizar al Espíritu Santo tener el dominio, tener los controles, por decirlo de alguna manera, de nuestra manera de pensar, tener la dirección, tener ese puesto de autoridad. Cuando nosotros, amados, recibimos a Cristo como Señor de nuestra vida, no lo estamos recibiendo para que nos obedezca. Ahora que estás en mí, Señor, ahora me quiero ganar 1,000,000 de pesos. No, bueno, 1,000,000 ya no alcanza. Ahora, cualquier cantidad que se te ocurra. No es para eso. Tener a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor implica que el que manda es Él. La autoridad máxima de nuestra vida es Él. Y si tú, amado, o yo, no vivimos para servir a aquel que es nuestra autoridad máxima, nos estamos engañando. No podemos vivir nuestra vida en nuestros términos. Tenemos que vivir nuestra vida en los términos que Dios determina. Y por eso es tan importante que nosotros dejemos que el Espíritu nos guíe. Esa es la razón. Dice, pues la naturaleza pecaminosa en el párrafo 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Sí? O sea, punto. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Siempre que dejemos que la naturaleza pecaminosa nos guíe, no, si me hizo yo y ahora le voy a hacer y le voy a decir, ok, siempre eso va en contra de lo que Dios te enseña. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seas generoso, que seas amable, que aprendas a perdonar. ¿No te perdonó a ti el Señor? ¿De qué tantas cosas nos perdonó el Señor? Nunca, dice, la naturaleza pecaminosa nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará, dice también ese párrafo 7. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Entonces, ¿tú vives para agradar tu naturaleza pecaminosa? El otro día estábamos comentando con nuestras queridas amigas de uno de los grupos de estudio que tenemos, estábamos comentando el gusto que cada quien pueda tener por algún tipo de licor. Y conste
que no promovemos el alcoholismo. Pero en un momento dado, porque la escritura nos dice que esa es una flagrante obra de la carne, las borracheras y todas esas cosas. Bueno, entonces, evidentemente, ninguno de quienes estamos en el Señor somos gente que se alcoholiza, que pierde la conciencia o la voluntad por influjo del alcohol. Por supuesto que no. Pero pues cualquiera puede saber o conocer algún tipo de bebida que pueda resultar agradable en algún momento determinado, por supuesto. Y por favor, no piensen que estoy promoviendo el alcoholismo, por favor. Yo sé que hay personas que han tenido problemas de alcoholismo y ni cajeta envinada quieren comer. Entonces, no se trata de fomentar eso. Pero bueno, estábamos platicando en este asunto. Dice, los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Si cualquiera de nosotros que pensamos que somos cristianos, siguiéramos viviendo bajo el dominio, por ejemplo, de una afición a una bebida alcohólica, estaríamos nosotros en una condición imposible de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro libertador. Y si por nuestro propio gusto seguimos atados a una bebida, a un tabaco, a un lo que sea, ahora que es legal tener marihuana para esparcimiento, para recreación, cualquiera de esas cosas que nosotros consideremos que me siento tan bien, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios te hace sentirte mejor, mucho mejor. Durante mi juventud traté con muchas personas que consumían marihuana. ¿Y cuál era la constante? La constante era verlos todos aletargados. Así se le quedaban viendo a la florecita y se pasaban ahí largos minutos, momentos ahí, viendo la florecita o pensando cualquier otra cosa de las que hacían. Eh, Gracias a Dios, Él me libró de todas esas cosas, pero pude tener mucha gente a mi alrededor que eran fervientes consumidores. Entonces, bueno, dice, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Dejen que el Espíritu los guíe. Es lo que hoy el Señor nos está diciendo. Ante las circunstancias que se viven todos los días tenemos dos opciones. Vivimos aterrados por todo lo que está sucediendo en México y en el mundo, o permitimos que la paz del Señor esté en nosotros. El otro día veíamos un reportaje en donde el presidente de Estados Unidos le está gritoneando al presidente de Ucrania y le está diciendo, tú estás promoviendo la Tercera Guerra Mundial. Lo está regañando como si fuera su hijo, un mandatario a otro mandatario. Eh, Sus razones tendría, no alcancé a ver todo el reporte, pero el mundo está en ese ánimo de que en cualquier momento se puede desatar una guerra mundial. ¿Por qué? Pues porque la voluntad de muchos gobernantes es imponerse. Y al imponerse ellos, pues generan la contraposición de otros que no se quieren dejar. Y entonces, bueno, pues así es como se dan las guerras, ¿no? Tenemos guerras en el mundo y en México tenemos una violencia difícilmente que se pudiera decir que está controlada o que está este,
debidamente atendida, entonces podríamos tener dos opciones. O vivimos aterrados por todo eso, o permitimos que la paz del Señor esté en nosotros. Al inicio de nuestro tiempo juntos, cantamos paz a vosotros. Y esas son las palabras que Jesucristo, habiendo resucitado de entre los muertos, dirigió a los discípulos cuando estaban reunidos, encerrados por miedo a la persecución. Paz a vosotros. Si permitimos que el Espíritu nos guíe, tendremos paz en nuestro corazón. Regresamos a lo que nos enseña la Escritura en la carta de Pablo a los Romanos, en ese capítulo 8, en el párrafo 12. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, esto es, a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aleluya. Una de las grandes bendiciones que encontramos en la palabra es lo que se conoce como la bendición sacerdotal del libro de Números, en el capítulo 6. Dice el párrafo 22 en adelante, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. ¿Y a qué se refiere esta bendición? A que podamos tener paz. Ahora, esta declaración que se hace o que se hizo en aquel tiempo sobre el pueblo de Israel es una bendición que viene a ser nuestra porque estamos en Cristo. Y el Señor nos sonríe. El Señor sonríe sobre cada uno de nosotros. Somos sus hijos amados, sus hijas amadas. El Señor es compasivo con nosotros y el Señor nos da su favor y nos da su paz. Como dijo Jesús, como el Padre me envió, así los bendigo yo. Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, amados, si dejamos que el Espíritu nos guíe, vamos a poder vivir en este nivel, en esta realidad, que no es la realidad de todo el mundo. Es una realidad preparada, diseñada, dirigida, otorgada especialmente para quienes somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Pablo continúa, en otra de sus cartas dirigida a los que vivían, a los cristianos que vivían en Éfeso,
Les escribe así en su capítulo 4, en el párrafos 3 y 4, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu. Unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¡Wow! Si nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe, el Espíritu nos lleva a una vida de paz. Y esa paz viene a ser un vínculo, viene a ser un lazo de unión entre aquellos que somos de Cristo, entre aquellos que conocemos y servimos al Señor, entre aquellos que amamos al Señor. Tenemos una feliz comunión con las personas que nos hacen favor de acompañarnos en nuestras publicaciones y en nuestras transmisiones. Y una vez al mes nos reunimos para poder convivir, para poder platicar. Y es una convivencia tan agradable, es tan hermoso poder tener esa convivencia. Y lo que pasa es que hay un vínculo, el vínculo de la paz, que nos está uniendo con todos ellos. Y nosotros lo disfrutamos plenamente. Si cada creyente dejara que el Espíritu lo guíe, cada creyente, hombre, mujer, joven, jovencita, niño, niña, podrían vivir en paz. Y esa paz sería el vínculo que finalmente habrá de unirnos, porque el Señor no viene por varias iglesias. El Señor no viene por la iglesia de aquí y la de allá. El Señor viene por la iglesia de Jesucristo, su iglesia. Y si no estamos vinculados con la iglesia del Señor a través de la paz, entonces no seremos parte de ella. En el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías, en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4, nos da un principio que ha sido muy popular en años recientes para eh, ministerios que se enfocan de una manera muy prioritaria en la obra del Espíritu de Dios. Y dice Zacarías en el capítulo 4, verso 6, dice, dice entonces el Señor me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que las victorias de nuestra vida no las conseguimos por la fuerza, no las conseguimos por tener un padrino poderoso que nos respalda. Las victorias de nuestra vida las conseguimos por el Espíritu de Dios que habita en nosotros y que nos permite ser llevados a la paz de Dios. ¿Para qué queremos la paz de Dios? Pues para poder superar las situaciones de conflicto, las situaciones de estrechez, de calamidad que surgen. Ya lo decía Jesús, lo acabamos de leer. En el mundo va a haber problemas y tristeza, claro, pero Jesús venció al mundo. Por eso estamos en Cristo, por eso dejemos que el Espíritu nos guíe. Romanos en el capítulo 15, estamos por concluir. Le pido a Dios, dice el verso 13, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz, porque confiamos en Él. Rebosarán, dice aquí, de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y bueno, concluimos con un par de párrafos de Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, nos dice lo siguiente: mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos.
En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y por eso es que permitimos o nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios nos da a conocer la sabiduría del poder de Dios, la sabiduría y el poder de Dios aplicados a nuestra vida diaria. Y por último, la segunda carta de Corintios, capítulo 13, nos dice lo siguiente, que la gracia del Señor Jesucristo es la manera en la que se despide Pablo de estos creyentes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Dejen que el Espíritu los guíe. Y decimos amén. Amén a esta propuesta del Espíritu de Dios. Dejar que el Espíritu nos guíe en cada momento, en cada decisión, en cada proyecto, que pongamos nuestras ideas delante del Señor antes de quererlas realizar. A veces queremos manejar el auto sin saber hacerlo y queremos aprender ahí a la, ¿cómo se dice? A improvisar ahí ya en el momento en el que estamos metidos en el asunto, queremos decir, dejen que el Espíritu los guíe. Ay, Señor, es que yo no sabía que me iba a casar con una persona tan violenta, tan agresiva. Es- ¿Por qué no pediste consejo antes? ¿Por qué no dejaste que el Espíritu de Dios te guíe? Ay, es que si no hubiera yo metido mi dinero en ese negocio, todavía lo tendría yo y ahorita ya no tengo nada. ¿Por qué no pediste que el Espíritu de Dios te guiara? ¿Por qué no dejaste que el Espíritu de Dios te guiara? Muchos de los problemas del ser humano se podrían evitar si dejamos que el Espíritu nos guíe. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de considerar su palabra y queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca han establecido un compromiso sincero, un compromiso serio con Dios. No estamos hablando de religión. Jesucristo no vino a establecer ninguna religión. Si lo hubiera hecho, hubiera establecido la religión judía como una forma de credo para todo el mundo. Pero no fue así. Lo que vino a proponer Jesucristo fue una relación personal entre Dios y el ser humano. Y Él es el único mediador en esa relación. Por eso, amado, amada amiga, que nos acompañas en esta ocasión, si es tu deseo establecer una relación personal, una relación seria con el Dios vivo y verdadero, el único que hay, te invitamos a que declares estas palabras de corazón, procurando ser honesto, honesta a la hora de expresarlo. Dile así, Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por permitirme considerar y entender que mi vida sin la dirección de tu Espíritu Santo es una vida destinada al fracaso y a la muerte. Por eso en esta hora te ruego, Señor, que establezcas en mí tu trono, que en mi corazón habites, que me perdones de todo lo malo que yo he hecho, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. A partir de este día tú eres el que mandas. A partir de este día tú eres el que dirige mi vida. Y te ruego, Señor, a través de tu Espíritu Santo, me capacites
para poderte obedecer, para poder seguir aquello que tu palabra me instruya. Te doy gracias, Señor, porque a partir de este día yo sé que tú eres mi Padre. Yo soy tu hijo, tu hija, y yo sé, Señor, que habré de permanecer en tu presencia por toda la eternidad. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues felicitamos a ustedes que hayan hecho esta declaración por primera vez y nos ponemos a sus órdenes, claro. Les invitamos cordialmente a que nos acompañen en lo sucesivo en nuestra reunión. Tenemos oportunidad de hacerlo, de recibirlos en nuestra reunión, en nuestra transmisión de Zoom, claro que sí, o directamente en Facebook, que es donde estamos transmitiendo inicialmente, y le damos muchas gracias al Señor por su vida, los felicitamos de todo corazón y ponemos a sus órdenes todos los elementos que hemos publicado para beneficio, para crecimiento de quienes los puedan considerar. Bien, pues antes de bendecirnos, estuvimos declarando esta bendición sacerdotal sobre nosotros, la bendición con la que Pablo se despide de aquellos corintios. Y bueno, pues despidiéndonos nosotros de nuestra transmisión, también declaramos bendición sobre cada uno de aquellos, de aquellas que nos hacen favor de acompañarnos en esta tarde. Declaramos bendición del Dios vivo y verdadero sobre la vida de cada una de estas personas, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús. Y declaramos que esa simpatía de Dios por nosotros, que esa alegría de Dios se transmite directamente a nuestro corazón a través de su Espíritu Santo y viene para alimentarnos, viene para establecernos como hijos e hijas de Dios obedientes a su palabra, siendo guiados por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y te damos gracias, Padre, por llevarnos en unidad a través del vínculo perfecto que es la paz, hasta que seamos nosotros levantados cuando tú vengas por tu iglesia. Declaramos esta bendición en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias, Padre, por tu presencia en nuestra vida. Amén. Muy bien, pues le damos muchas gracias al Señor por este feliz tiempo de reunión que hemos tenido. Les invitamos pues a que nos sigan, a que nos acompañen el próximo domingo, si Dios no determina otra cosa, y nuestras actividades entre semana, por supuesto, pero a quienes nos acompañan en esta reunión, que nos acompañen el próximo domingo, si Dios lo permite, a la misma hora, al mediodía, estamos aquí para servirles con la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrar
necesitas el mensaje